Jesús y su reino al revés, aunque tal vez debiéramos decir Jesús y la dimensión correcta del reino. Esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Yo soy el pastor Rafael Pola y hoy es la meditación 106, correspondiente al jueves 4 de junio. Lucas 13, 22 al 35 en nuestro texto bíblico, y también leeremos el Salmo 118, verso 26. Todos sean muy bienvenidos. El testimonio, el ministerio, la enseñanza de Jesús resulta ser para sus congéneres, la gente que vivía junto con él, difícil de comprender, e incluso a veces lo rechazaban de forma abierta. Bueno, hoy vamos a continuar con Lucas 13, 22 al 35. Leeremos el texto en la Nueva Traducción Viviente. Si tienen a la mano su Biblia física disponible, es conveniente que la tengan y la puedan abrir en el texto de hoy. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó: Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera, llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará: No los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán: Pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá: Les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente: algunos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Continuamos leyendo y tratando de explicar lo mejor posible lo que Jesús nos está enseñando en el texto que leemos el día de hoy. Vamos entonces a entrar al tema de este día. La pregunta que alguien le lanzó a Jesús mientras caminaba hacia Jerusalén sigue despertando curiosidad hasta nuestros días. Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Yo mismo me he planteado esta pregunta al escuchar tantas discusiones, especialmente en las redes sociales, donde unos descalifican a otros y esos mismos descalifican a los primeros respecto a quién es digno de ser un cristiano o un seguidor de Jesús. Parece que están repartiendo certificados de salvación o certificados de condenación. Sin embargo, Jesús no respondió a la pregunta que la persona le formuló. En lugar de alimentar la especulación, la conversación en la plaza, dirigió la atención hacia la responsabilidad personal y les dijo: Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. No habló de cuántos entrarían,
sino de la necesidad de que cada uno examinara su propia vida y su relación con Dios. La pregunta era, ¿cuántos entrarán? La respuesta de Jesús fue, ¿y tú? El reino de Dios no funciona según los criterios de la meritocracia humana. Llegamos arriba, obtenemos algo por nuestro esfuerzo y méritos personales. O si queremos expresarlo de manera paradójica, la única meritocracia válida es la de aquellos que no tienen mérito alguno. Es lo que llamaríamos la meritocracia de la gracia. En este ámbito no cuenta el linaje, no cuentan los méritos religiosos, ni cuenta la posición social y tampoco cuentan nuestras relaciones personales. Ningún criterio humano alcanza para entrar en el reino de Dios. Quienes confían en sus propios méritos intentan entrar por una ventana que está colocada en lo alto, imaginaria, que implica esfuerzo para subir, en lugar de atravesar por la puerta que está a nivel de piso, pero es la puerta estrecha. ¿Cuál es esa ventana imaginaria? Es la creencia popular de que ciertas ventajas garantizan el acceso a Dios. Tener poder, tener riqueza, tener una herencia familiar, la pertenencia a algún grupo determinado o incluso alguna conducta moral respetable. Esos fueron justamente los argumentos que Jesús escuchó de sus adversarios y que pretendían esgrimirlos para asegurarse un lugar preponderante, privilegiado en el reino. A Jesús le dijeron, somos descendientes de Abraham. O un joven le dijo, he guardado la ley desde mi juventud. En Lucas 13, una vez más aparecen argumentos para disfrazar esa pretendida legitimidad personal para entrar al reino. El verso 26 dice, comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Habían disfrutado de cercanía geográfica y habían disfrutado de familiaridad religiosa. Judas se sentaba a la mesa con los 12. Pero ni él ni la gente que hablaba con Jesús habían entrado realmente en el reino de Dios. Estuvieron cerca de Jesús, pero nunca se rindieron a Jesús. Sus reinos estaban equivocados entonces y esos mismos criterios siguen equivocados el día de hoy. Habrá muchas personas en el ambiente de Jesús que no estarán en el reino de Jesús. Jesús advierte, y ese sentido de urgencia, de reflexión personal, que llegará un momento en que la puerta se va a cerrar. Dice el verso 25, después que el dueño de la casa se haya levantado y cerrado la puerta. La imagen, la metáfora que usa Jesús es sobria, es solemne. No se trata de que alguien llegue y dé un portazo dramático, sino de una oportunidad que simplemente llega a su fin. Desde afuera se escuchará cuando ya sea demasiado tarde el clamor, Señor, ábrenos. Y la respuesta será, no sé de dónde son. Lo más inquietante de la escena no es el rechazo de estos hombres o mujeres que se quedan afuera, sino la ausencia de una relación verdadera, aunque han estado tan cerca físicamente de Jesús. Lo habían conocido, lo habían visto como una figura pública, un gran maestro, un sanador, un liberador, un profeta, pero no habían dado el paso para conocerlo de manera personal. Aún así, este llamado de Jesús no es una amenaza,
no es una amenaza del sufrimiento y del lloro y del dolor. Por el contrario, se trata de una invitación llena de esperanza. Él exhorta a los que le escuchan a que se esfuercen por entrar. Ahora bien, hay un verbo que utiliza Lucas en esta exigencia o esfuerzo que evoca la imagen de un atleta, de un corredor, que emplea todas sus fuerzas para alcanzar la meta. No habla de ganar la salvación por medio de buenas obras, sería una contradicción, sino de una respuesta seria al llamado de Dios. Esa gracia que ha llegado a nosotros, pero que sí tiene una demanda radical. Es la demanda que conduce al mayor de los esfuerzos, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, la regeneración. Porque díganme, ¿con qué luchan ustedes más y con más agonía que con la renuncia al yo? A tomar la cruz cada día y a seguir a Jesús. La gracia, hermanos queridos, hermanas amadas, no opera porque estamos cercanos, por proximidad. No hay fe por contagio. No se transmite tampoco por tradición familiar. Tampoco se transmite por asociación religiosa. Nada garantiza que recibas la gracia porque estás sentada en la misma banca que te sientas domingo a domingo para escuchar la palabra del Señor. Se trata de recibirla de manera personal por medio de la fe. No es el esfuerzo lleno de orgullo del que dice, yo puedo solo, no necesito a Dios. Por el contrario, se trata de la respuesta humilde que reconoce, Señor, te necesito. Solamente tú eres suficiente. Tú has hecho por mí lo que yo jamás podría hacer por mí mismo. Y entonces, llegando al final de esta narrativa, Jesús añade una afirmación aún más sorprendente de lo que hemos dicho hasta ahora. Algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Verso 30. Así es el reino de Dios, lo que hemos llamado un reino al revés. Porque los que confían en sus privilegios, en su prestigio o en sus logros, descubren que esas credenciales no tienen valor delante de Dios. En cambio, quienes llegan con sus manos vacías, sucios, descalzos, habiendo perdido su dignidad, su valor personal, su rectitud moral, pero son conscientes de que necesitan a Dios y se aferran desesperadamente a la gracia de Cristo, ellos encuentran un lugar seguro en el banquete del reino. Los primeros, según el mundo, podrán terminar siendo los últimos o incluso quedándose afuera. Y los últimos, los olvidados, los humildes, los manchados, los que han puesto su fe en Jesús, serán recibidos con honor, como el hijo pródigo, que es vestido con la dignidad de un hijo, calzado y colocado su anillo una vez más en su mano. El reino de Dios, mis hermanos queridos, es justamente lo contrario al orgullo humano. Por eso dice la palabra que el que se humilla delante del Señor será exaltado. El Salmo 118, 26 dice, bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Continuamos con una frase que vale la pena recordar del mismo autor que he mencionado ya en estos días, Joaquín Jeremías, un gran erudito en el Nuevo Testamento. Él dijo lo siguiente: la conversión es el billete de entrada para el banquete de la salvación. El que se cree seguro
y se sienta en sus privilegios, se encontrará con la puerta cerrada. Les envío un abrazo muy cariñoso. Espero que nos encontremos por aquí el día de mañana y seguiremos con la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. ¿Crees que a alguien le puede servir esta meditación? ¿Por qué no la compartes? Puedes hacerlo solamente en audio, en el podcast que aparece en Apple Podcast o también en Spotify. Y también puedes compartirlo en video, como este formato que estamos compartiendo aquí y ahora, a través de YouTube y a través de Facebook. Tenemos dos alternativas en cada caso. La alternativa de las páginas personales, Rafael Pola, o de Jezreel. Espero que pueda ser útil para alguien más. Dios les bendiga muy, muy ricamente.